Vente. Bien. Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 22 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático 1. Dejamos establecido al final de la lección anterior este problema de computación, en donde fíjense que contiene todas las operaciones que hemos estudiado: resta, exponenciación, multiplicación, suma y división. Todas las operaciones que conocemos están envueltas en este problema. Y además hay signos de agrupación ahí. Y vimos que fundamentalmente esos signos de agrupación, al indicarnos que estamos usando las leyes asociativas o de la suma o de la multiplicación o de las dos, eso, cuando estudiamos las leyes asociativas de la suma y de la multiplicación, esos signos de agrupación nos indicaban qué íbamos a hacer primero, que podíamos hacer primero lo que quisiéramos, ¿verdad? Y lo indicábamos agrupando los operandos que quisiéramos, para los cuales quisiéramos buscar primero los resultados que quisiéramos, ¿verdad? En esa expresión. Bueno, pues fíjense, siguiendo esa pauta, ¿verdad? Si usted lee el problema, dice 3 menos 3 llave. Entonces, bueno, pues yo voy a empezar haciendo lo que está dentro de la llave, que es el primer signo de agrupación que me encuentro, ¿verdad? Y dice aquí, vamos a leer lo que está dentro de la llave: 4 elevado a 4 menos corchete. Bueno, pues espérate, dentro de esa llave, lo primero que voy a hacer es lo que está dentro del corchete. Y nos olvidamos de todo lo demás. Y empezamos a leer lo que está dentro del corchete: 5 menos 3 por 2 más paréntesis. Y te dice, bueno, pues dentro de ese corchete, lo primero que voy a hacer es lo que está dentro de ese paréntesis. Y lo que está en ese paréntesis dice 7 menos 3 al cuadrado. Ya. Pues entonces usted dice, bueno, pues tenemos que hacer dentro de ese paréntesis dos operaciones: esta resta y esta exponenciación. ¿Cuál de las dos se hace primero? ¿Restamos primero 7 menos 3 y después cuadramos, o cuadramos primero el 3 y después lo que nos dé se lo restamos al 7? Si usted va a la lista de el orden o jerarquía de operaciones que hicimos, recuerde que primero se hacían las exponenciaciones, después las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y las restas, todos en el orden en que aparecieran al ir de izquierda a la derecha. Así que dentro de ese paréntesis, ¿qué es lo primero que tengo que hacer dentro de ese corchete? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer dentro de esa llave? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer dentro de ese problema? Lo que voy a hacer ahora es elevar al cuadrado este 3, ¿verdad? Y 3 al cuadrado, recuerde que quiere decir 3 por 3, no 3 por 2, sino 3 por 3, 3 por el mismo dos veces, y 3 por 3 es 9. Así que eso quiere decir, lo demás lo dejamos quieto y sustituimos aquí este 3 al cuadrado por un 9. Eso es todo lo que vamos a hacer en este primer paso, ¿verdad? Mírenlo aquí. Esto será igual a 3 menos 3, ¿verdad? 3 menos 3, llave. 4 a la 4 menos corchete. 5 menos 3 por 2, más paréntesis. 7 menos, y como dijimos, va a evaluar esa exponenciación: 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Cerramos paréntesis, cerramos corchete y cerramos llave más. Y tenemos que después sumar la división de 16 entre 2. Y continuamos. Ahora fíjense que dentro del paréntesis, que es lo primero que estamos haciendo, tenemos que efectuar esta resta de 7 menos 9. Recuerde que la resta yo la puedo pensar que es la suma de un negativo, ¿verdad? Por la equivalencia de la resta. Así que 7 menos 9 es lo mismo que pensar 7 más el negativo de 9. Y como el 9, que tiene un signo negativo, es más grande que el 7, ¿verdad? Pues entonces el resultado va a dar negativo y restamos el 9 menos el 7, así que va a dar negativo 2. Así que lo demás se queda igualito, ¿verdad? 3 menos 3 será igual a 3 menos 3, llave. 4 a la 4 menos corchete. 5 menos 3 por 2, más, y hemos dicho que esta suma de 7 más negativo 9 da negativo 2. Cerramos paréntesis, cerramos corchete, cerramos llave, y a eso le sumamos la división de 16 entre 2, ¿ok? Bien. Seguimos ahora, ya que evaluamos lo que estaba dentro del paréntesis con lo que está dentro del corchete, que fue, según el análisis que hicimos, lo siguiente que habría que hacer, ¿verdad? En el orden de operaciones. Dentro de ese corchete yo veo una resta, veo una multiplicación y una suma. ¿Qué se hace primero? ¿Esta resta, esta suma o esta multiplicación? Pues si usted va al orden de operaciones, que repasamos ya, verá que las multiplicaciones se hacen antes que las sumas y las restas que hayan ahí, ¿verdad? Así que en este paso lo que voy a ver es 3 por 2 que da 6. Lo demás lo dejamos igual, ¿verdad? Así que esto será, dejándolo todo igual: 3 menos 3 llaves, 4 a la 4 menos corchete, 5 menos, y 3 por 2, 6, más negativo 2, ¿verdad? Cerramos paréntesis, cerramos corchete, cerramos llave, y después hay que sumar la división de 16 entre 2, ¿ok? Bueno, pues ya lo que nos queda hacer dentro de ese corchete es la suma y la resta que aparece ahí, ¿verdad? Pero recuerde que esta resta la puedo pensar como que es la suma del negativo 6, ¿verdad que sí? Y como estamos entonces sumando tres números, 5 más negativo 6 más negativo 2, yo voy a agrupar, ¿verdad? Vamos a suponer que yo agrupo primero el 5 con el negativo 6, ¿verdad? O sea, 5 más negativo 6.
Y entonces, como estamos sumando un número y un negativo, y el 6, que es el que es negativo, es más grande que el 5, pues el resultado de la suma de estos dos va a dar negativo. Y restamos el más grande 6 menos 5, 1. Así que va a dar negativo 1 más negativo 2. Así como estamos sumando negativo 1 más negativo 2, recuerde cuando usted suma dos negativos, el resultado va a ser el negativo de la suma de los dos números. 1, que tenía signo negativo, más 2, 3. Así que va a dar negativo 3, ¿verdad? Así que esto dará 3 menos 3 llave, 4 a la 4 menos corchete, menos 3, ¿verdad? Cerramos corchete, cerramos llave y a eso le sumamos la división de 16 entre 2. Bueno, ya buscamos lo que estaba dentro de ese corchete, da negativo 3. Ahora vamos a ir con lo que está dentro de la llave. Y dentro de la llave tenemos una exponenciación y una resta. ¿Qué se hace primero, la exponenciación o la resta? Se hace primero la exponenciación, ¿verdad que sí? Y 4 a la 4, si usted lo busca multiplicando 4 por 4 por 4 por 4, ¿no quiere decir 4 por 4 que es 16? No. 4 a la 4 es 4 por 4 por 4 por 4 y eso da 256. Así que lo demás lo dejamos quietecito. 3 menos 3 llave, 256 menos, y hay que restarle negativo 3. Cerramos llave más 16 entre 2. ¿Ok? Bien, pues ahora continuamos con lo que está dentro de la llave. Ahora hay que hacer esta resta de 256 menos negativo 3. Pues recuerde que esta resta, por la equivalencia de la resta, yo puedo pensar que es la suma de 256 más el negativo de lo que estoy restando. El negativo de negativo 3, que por otro teorema es 3. Así que lo que tenemos aquí de hecho es 256 más 3, que es 259. Así que esto dará 3 menos 3, llave, 259. Cerramos llave más la división de 16 entre 2. ¿Ok? Y ahora, ¿qué nos queda ahí? Hacer esta resta, hacer esta multiplicación y hacer esta suma y hacer esta división, ¿verdad que sí? ¿Qué se hace primero? ¿La resta, la multiplicación, la suma o la división? Bueno, pues si usted va al orden o jerarquía de operaciones, dice que primero, vamos a repasarla, se hacían las exponenciaciones, después se hacían las sumas y las multiplicaciones y las divisiones, y finalmente se hacían las sumas y las restas. Todo en el orden en que aparecieran ahí de izquierda a derecha. Así es que antes de hacer esta resta y esta suma, tenemos que hacer esta multiplicación y esta división en el mismo momento, ¿verdad? Porque recuerde que es las exponenciaciones y después las multiplicaciones y las divisiones que aparezcan, y finalmente las sumas y las restas que aparezcan, ¿ven? Así que vamos a hacer esta multiplicación de 3 por 259 y vamos a hacer esta división de 16 entre 2 y después hacemos la resta y la suma de lo que nos quede, ¿verdad? Así que esto será 3 menos 3 por 259. ¿Cuánto es 3 por 259? Vamos a ver cuánto da. 3 por 9 es 27, llevamos 2. 3 por 5 es 15 y 2, 17, llevamos 1. Y 3 por 2, 6 y 1 que llevamos 7. Más 16 entre 2, lo hacemos en el mismo momento de la multiplicación, que eso da 8, ¿verdad? Fíjense que hicimos la división, la multiplicación y la división en este mismo paso, en el orden en que aparecían, ¿verdad? Así que ahora nos queda hacer esta resta y esta suma, ¿verdad? Pero recuerden que esta resta es lo mismo que pensar la suma de este negativo, ¿verdad? Del 777. Y si yo pienso 3 más negativo 777, bueno, el 777, sin contar el signo, es más grande que el 3. Y como es negativo el signo que tiene el 777, el resultado va a dar negativo. Y entonces restamos 777 menos 3 menos 774, ¿verdad? Y como tenemos ahora negativo 774 más 8, y el 774 es más grande que el 8 y es negativo, el resultado final va a ser negativo, y restamos 774 menos 8, 766. Así que ese sería el valor final de esa expresión que nos daban al principio. Fíjense cómo hicimos paso a paso. Muchos estudiantes empiezan a hacer más operaciones al mismo tiempo, algunas veces las hacen bien, pero otras veces se tropiezan y lo hacen mal. Así que yo les recomiendo que lo hagan paso a paso, siguiendo el orden o jerarquía de operaciones y respetando lo que indican esos signos de agrupación, ¿verdad? Paréntesis, corchetes, llaves, y pueden aparecer hasta barras, ¿verdad? Pero recuerden que esa es otra de los signos de agrupación que les puede aparecer. No hemos visto aquí eso, ¿verdad? Excepto cuando estudiamos los conjuntos, ¿verdad? Pero pueden aparecer también dentro de operaciones con números reales. Bien, vamos a ver entonces, este fue el tercer ejemplo, la parte C del segundo del tercer ejemplo. Vamos a ver este cuarto ejemplo que dice: demuestre, es un teorema, que el negativo de un número X es el único inverso aditivo del real X, ¿ok? O sea que cualquier número real tiene un único inverso aditivo, ¿ok?
Ese teorema lo probamos de otra manera, ¿verdad? Cuando dijimos, mire, si usted tiene que la suma de un número más otro da 0, eso implica que el primero es el negativo del segundo y el segundo es el negativo del primero. ¿Se acuerda que cuando vimos eso yo dije, bueno, pues mire, cuando usted tiene que la suma de dos números da 0, cada uno tiene que ser el inverso aditivo del otro. No puede ser otra cosa. Y eso, en cierta manera, no, de hecho, implica que el inverso aditivo es único. De la única forma en que A más B de 0 es que este sea el negativo de este y que este sea el negativo de este. ¿Se fija? Pues ahí tenemos la demostración. Esa es una demostración también de que el inverso aditivo es único. Pero aquí quiero hacer aquella otra técnica de que usted, si quiere demostrar que algo es único, usted empezaba suponiendo que hubiese otra cosa igual, ¿ok? Y entonces demostraba que esa otra cosa, que supuestamente también es inverso aditivo del número X, es el número rayita X, ¿ok? Así que suponemos que existe un número real que vamos a llamar E, que también es inverso aditivo de X. Esto es, E tiene el mismo efecto que el negativo X, que es el que yo quiero demostrar que es único, ¿ok? Bien, así, si eso es así, bueno, ¿para qué quiere decir eso? Que si yo sumo E al número X, no importa el orden en que lo sumemos, el resultado va a ser el elemento de identidad de la suma, que es el 0, ¿verdad? Que es lo mismo que hacía el menos X. Si yo cogía menos X más X o X más menos X, el resultado era 0, ¿verdad? O sea que estoy suponiendo que esa E hace lo mismo que lo que hace ese negativo X al yo sumárselo a la X, da 0, ¿ok? Bien, considerando esta parte, ¿verdad? Considerando la igualdad, esta que dice que X más E da 0, bueno, pues mire, si yo ahora aplico a esta igualdad de dos números la ley de suma de las igualdades, aplicando a esta igualdad la ley de suma de las igualdades, ¿qué quiere decir eso? Que a este número que está en el lado izquierdo yo le voy a sumar algo, y entonces en el lado derecho al 0 le tengo que sumar algo que sea lo mismo que le sume al lado izquierdo, y los que resultados de esa suma que lo voy a hacer al X más X, el número que está en el lado izquierdo, y al 0 que le sumo lo mismo, los resultados van a ser iguales, porque eso es lo que dice la ley de suma de las igualdades, que si usted le suma a ambos números que son iguales la misma cantidad, los resultados van a ser iguales, ¿verdad? ¿Qué número voy a sumar en ambos lados? Pues mire, el número que me conviene sumar, puedo sumar el número que yo quiera, ¿verdad? Siempre y cuando sea el mismo en los dos lados, pero el que me conviene sumar para obtener mis resultados, que es ver que la E, ese número que yo estoy suponiendo que es otro inverso aditivo, es menos X, es este, sumar precisamente menos X aquí y menos X acá, ¿ok? En el lado izquierdo, fíjese que yo podría entonces asociar menos X más X, ¿verdad? Porque estoy sumando tres números, pues asocio dos de ellos, más E. Y en el lado derecho, al sumar menos X más el 0, como el 0 yo sé que es el elemento de identidad de la suma, 0 más cualquier número del otro número, así que esto aquí me va a dar menos X. Pero entonces al sumar un número y su negativo, usted sabe que eso da 0, por la existencia del negativo o por la propiedad del inverso aditivo, ¿verdad? Más E me dice que da menos X. Pero como 0 es el elemento de identidad de la suma, 0 más ese número E me da E, dice que es menos X. Pues ¿qué hemos encontrado? Que ese otro número que tiene la misma propiedad que negativo X, que es que cuando yo se lo sume a X, no importa el orden, me va a dar 0. ¿Quién es ese número? El número menos X. No hay ningún otro elemento que sea inverso aditivo de X, el mismo menos X. Bien, usted dice, muchos estudiantes dicen, bueno, profesor, usted cogió esta igualdad, y si yo hubiese cogido la otra, que dice que E más X es igual a 0, eso ya está hecho, ¿ok? Pero vamos a hacerle ese comentario, ¿verdad? Aparte, vea que si escogemos la igualdad
que dice que en vez de x más e igual a 0, e más x igual a 0, procedemos de forma parecida. O sea, yo empiezo cogiendo esa igualdad de esos dos números, este número que dice que es igual a 0, ¿verdad que sí? Y por la ley de suma de las igualdades aplicada a esa igualdad ahora, eso quiere decir que a este número que está en el lado izquierdo de más x le voy a sumar algo. Y lo que me va a dar ahí, me va a dar lo mismo que si cojo al 0 y le sumo lo mismo que le sumé aquí, lo tengo que sumar acá. ¿Qué voy a sumar aquí? Otra vez negativo x, ¿verdad? Sumo aquí negativo x y aquí sumo negativo x, ¿verdad? En el lado izquierdo estoy sumando tres números reales, agrupo estos dos, ¿verdad? Por la ley asociativa de la suma. Según aquí agrupé estos dos por la ley asociativa de la suma, ¿verdad que sí? X más negativo x será igual a y 0 más negativo x, como el 0 es el elemento identidad de la suma, pues va a dar menos x, ¿verdad que sí? Y entonces aquí tendríamos, ¿verdad? E más, y al sumar x más un negativo, eso da 0. Y dice que eso es menos x, ¿verdad? Y como 0 es el elemento identidad de la suma, eso quiere decir que cualquier número real más el 0 va a dar ese número real. Y obtengo lo mismo, que ese otro número e, que supuestamente es un inverso aditivo también de la x, ¿quién es? El que yo pensaba que era el único, que es negativo x, no hay ningún otro, ¿ok? Bien, recuerde que aquí está hecha la demostración, pero si usted tiene duda de por qué yo escogí esta y no escogí la otra, pues mire que sale lo mismo, ¿verdad? Lo único que tiene que ser la salvedad de que aquí, por ejemplo, me conviene sumar a ese número que está a la izquierda el negativo x por la izquierda, y aquí, al tener la x a la derecha, me conviene sumar a ese número x, e más x, el negativo x por la derecha, para asociar inmediatamente estos dos. ¿Se fija? Bien. Bueno, vamos a ver entonces este otro, que es el número 5. Dice, el número 5 dice, demuestre que si x y y son mayores que 0, entonces la división de x entre y es también mayor que 0, es positiva. Perdónenme un segundito. Muy bien. Bueno, yo quiero demostrar que la división de dos números que son positivos es positiva también. Recuerden que decir que un número es mayor que 0 quiere decir que es positivo. O sea, ese fue lo primero que vimos sobre los números reales positivos, que eran los números que eran mayores que 0. Bueno, pues mire, por la equivalencia de la división, dividir x entre y es lo mismo que multiplicar x por el recíproco de la y, ¿ok? Claro, añadan por aquí si y no es... Ah, bueno, ya estaba incluido, ¿verdad? La y está incluido aquí, que no es 0, porque es mayor que 0, ¿ok? Muy bien. Dividir x entre y es lo... Recuerde que en cualquier división usted tiene que especificar que lo de abajo no puede ser 0, ¿se acuerda? Porque no se puede dividir entre 0, porque dividir entre 0 quiere decir que vamos a multiplicar x por el recíproco de 0 y vemos que el recíproco de 0 no existe. Por eso es que no se puede dividir entre 0, ¿ves? Bien, pero entonces ya yo estoy incluyendo de que lo y no es 0, porque le dice aquí que la y es mayor que 0, imposible que sea igual a 0 por la ley de tricotomía de las desigualdades, ¿verdad? Bien, ahora sí, como la y es positivo, como por hipótesis, la y es mayor que 0, entonces hay un teorema que se le pide a usted que lo demuestre como uno de los ejercicios. Si un número real es positivo, entonces su recíproco también es positivo, ¿ok? Ajá. Debido a un teorema que usted demuestra, ¿ok? Debido a un teorema previo. Les repito,
ese teorema previo, que es ese que dice que si un número es positivo, como lo es el número y, por hipótesis, entonces su recíproco es también positivo, es un problemita de práctica que usted tiene que hacer. Le piden que usted demuestre ese teorema, que si un número es positivo, su recíproco es positivo, ¿ok? Pero yo voy a suponer que usted lo hizo ya el problema y que vio que efectivamente si el número es positivo, su recíproco es positivo. Así que podemos usar ese teorema, ¿verdad? Pensando que ya usted lo demostró. Bien. Entonces, luego, debido a la ley de multiplicación positiva, ¿sí? Si yo cojo esta desigualdad que dice que el recíproco de y es mayor que 0, ¿verdad? Y lo multiplico por algo positivo, esto que está aquí y acá también por lo mismo, lo que me dé en el lado izquierdo va a ser también igual que esto, mayor que lo que me dé en el lado derecho, ¿ok? ¿Y por cuánto voy a multiplicar el lado izquierdo? Por x. ¿Y por cuánto tendré que multiplicar el lado derecho? También por la misma x, porque en la ley de multiplicación positiva, claro, de las desigualdades, si yo tengo una desigualdad como esa que dice que y recíproca es mayor que 0, si multiplico por algo positivo, que es la x, que dice por aquí que es positiva, entonces lo que me quede en el lado izquierdo también va a ser más grande, mayor que lo que me quede en el lado derecho cuando yo multiplique también por lo mismo, por la x, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Míralo aquí. X por el recíproco de y es la división de x entre y, ¿verdad que sí? Por la equivalencia de la división. Dice que será mayor que, y x por 0 debido a la propiedad multiplicativa del 0 va a dar 0. ¿Y a qué llegamos? A lo que queríamos llegar, que x entre y es mayor que 0, ¿ok? Y ahí tendríamos la demostración de ese teorema, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver este otro teorema que dice demuestre que para cualquier número real x ocurre que el valor absoluto de la x es mayor o igual que la misma x, ¿ok? Bien. Exacto, eso es lo que queremos demostrar en este siguiente ejemplo, ¿ok? Que el valor absoluto de un número es siempre o más grande o igual que el número, ¿ok? Bueno, pues mire, ¿cómo yo demuestro eso? ¿Qué puede pasar con cualquier número real? Según la ley de tricotomía o más bien la ley de tricotomía de las desigualdades, que entre x y el número 0 puede ocurrir una de tres cosas: que la x sea mayor que el 0, o que la x sea igual al 0, o que la x sea menor que el 0, ¿verdad que sí? Por la ley de tricotomía de las desigualdades, ocurre que la x puede ser que sea mayor que 0, ¿verdad que sí? Esa es una de las cosas que puede pasar entre cualquiera de los números reales. En particular, entre el número x y el número 0 puede ser que la x sea mayor que 0, ¿verdad que sí? Que x sea mayor que 0. O que la x sea igual a 0 o que la x sea menor que 0, ¿verdad que sí? Esas son, una de esas tres cosas puede ocurrir entre el x y el 0, ¿verdad que sí? Si ocurre que la x es mayor o igual que 0, y recuerden que eso quiere decir que o la x es mayor que 0 o la x es igual a 0, o sea que ocurre esto, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de la x? Bueno, vamos a recordar aquí la definición del valor absoluto de un número a. Era una de dos cosas: el mismo número a si ese número a era mayor o igual que 0, ¿verdad que sí? Y el negativo de la a si ese número a era menor que 0. Vamos a poner esta definición aquí porque la estamos usando en esta demostración, ¿verdad que sí? Pues mire, si yo supongo que la x es o mayor o igual que 0,
si es mayor o igual que 0, su valor absoluto, ¿quién será? El mismo, ¿verdad? El valor absoluto de la x, según el valor absoluto de la será la misma a, aquí el valor absoluto de la x será la misma x, ¿verdad que sí? Y vamos a marcar esto como un 1, ¿ok? Como un 1. Bien. Si ocurre que la x es lo otro, que es menor que 0, si ocurre que la x es menor que 0, entonces su valor absoluto, ¿verdad? Entonces su valor absoluto será ¿quién? Pues mire, si el número al cual estoy buscando el valor absoluto es menor que 0, como ocurre aquí, entonces su valor absoluto es el negativo de él, ¿verdad? El negativo de la x, ¿verdad? Vamos a marcar esto como un 2. ¿Okay? Bien. Pero, por un teorema previo, y el teorema previo al que hago referencia aquí es también a un ejercicio que usted va a hacer como hicimos ¿verdad? Que decía que si un número y era mayor que 0, su recíproco también era mayor que 0. Pues entonces, en este caso, el teorema previo al cual yo hago referencia es uno que dice así. Si usted tiene... antes que eso, ¿verdad? Como la x es menor que 0, antes de ese teorema, pero también por la definición de cuándo es que un número es menor que otro, mire, aquí estoy diciendo que x es como menor que 0, ¿verdad? Pues ¿qué quiere decir que este número es menor que este otro según la definición de que un número sea menor que otro? Que entonces el 0 va a ser ¿qué? Mayor que x, ¿verdad que sí? Entonces el 0 va a ser mayor que la x, ¿verdad que sí? Bien. Bien. Y vamos a marcar esto con un número 3. Y ahora sí, por un teorema previo, también por un teorema previo, y ese, les repito, ese teorema previo aparece como uno de los problemas que usted tiene que demostrar que, como uno de los ejercicios, ¿verdad? El decir que x, si x es mayor que 0, como dice aquí, perdón, si x es menor que 0, entonces el negativo de la x va a ser mayor que 0, ¿verdad que sí? El negativo de la x va a ser mayor que 0, ¿okay? Vamos a marcar esto con un número 4, ¿okay? Con un número 4. Luego, debido a, vamos a ver qué, 4 y 3, ¿verdad? Ese son a 4, y 3. Y la ley transitiva de las desigualdades mira lo que tengo aquí. ¿Qué dice 4? Que negativo x es ¿qué? Mayor que 0. ¿Y qué dice 3? Que es lo otro que voy a usar. Que el 0 es mayor que x. Pues entonces, si este primer número, negativo x, es mayor que este segundo número, y en 3 dice que este segundo número, que es el 0, es mayor que la x, pues entonces este primer número, que es negativo x, va a ser también mayor que la x. Tenemos que negativo x va a ser mayor que la x, ¿verdad que sí? Y vamos a marcar esto con un 5, ¿ok? Luego,
por 2, 5 y la ley de sustitución, claro, de las igualdades, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense lo que dice el 2, que el valor absoluto de x, ¿quién es? Negativo x. Y aquí dice que negativo x, que ya yo sé que es quién, el valor absoluto de x es mayor que x, así que si yo sustituyo el negativo x por lo que es igual al negativo x, que es el valor absoluto de la x, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que vamos a repetir. Aquí me dice que el negativo de x es mayor que la x, pero aquí en el 2 me dice que el negativo de x, esto que está aquí, es lo mismo que el valor absoluto de la x, así que yo puedo sustituir este negativo de x por el valor absoluto de la x. Aquí me quedará que el valor absoluto de la x es mayor que x. Vamos a marcar esto con un número 6. Y ahora decimos, finalmente, resumiendo, aplicando, usando más bien, 2 perdón, sí, no 2, 1 y 6, ¿verdad? 1 y 6 tenemos que, ¿qué dice 1? Ajá, que el valor absoluto de x, ¿quién es? Igual a x. ¿Y qué dice 6? Que el valor absoluto de x es mayor que x. Aquí dice, ¿qué hemos encontrado? Que el valor absoluto de la x puede ser que sea como mayor o puede ser que sea igual a la x. Y eso lo resumimos diciendo esto: el valor absoluto de la x es mayor o igual que la x. Y eso, fíjense que es lo que nos pedía ese teorema que demostráramos, ¿verdad? Que el valor absoluto de la x es o mayor o igual que la x, ¿verdad? Y ahí tendríamos la demostración de ese teoremita. ¿Ok? Muy bien, pues ahí tenemos ese último ejemplo, ¿verdad? El número 6, en donde nos pedían que el valor, demostráramos que el valor absoluto del número siempre es mayor o igual que el mismo número. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues con esto de hecho terminamos este tópico de las desigualdades en los números reales. ¿Ok? Que llevamos unas cuantas lecciones, ¿verdad? Un par de lecciones viéndolas. Vamos a comenzar la siguiente sección, que es la sección número 5, o el quinto tópico dentro del tema de los números, del conjunto de los números reales, ¿verdad que sí? Y ese quinto tópico se titula Propiedades de, mire, una operación que no hemos visto muy profundamente, que es la división y de las fracciones comunes. Propiedades de la división y de las fracciones comunes, ¿ok? Y vamos a comenzar este tópico con este teorema. Dice, sean A, B, C y D números reales. Luego, ocurren las siguientes 4 cosas. La primera, el primer tema se llama la división de iguales. ¿Sí? Y dice así: si A no es 0, entonces si yo divido A entre el mismo, la división de iguales, el resultado va a ser 1. ¿Ok? El resultado va a ser 1. Bien, si un número no es 0,
yo puedo dividir A entre el mismo, ¿verdad? Porque recuerde que lo de abajo no puede ser 0, la razón la pasamos ahorita, porque esto quiere decir A por el recíproco de A, y si la A fuera 0, pues tendríamos 0 por el recíproco de 0, que no existe. Así que por eso es que no se puede dividir entre 0, porque el recíproco de 0 no existe, lo demostramos aquí. Segunda propiedad dice la división entre 1. Donde 1 quiere ser el número 1, ¿verdad? ¿Y qué dice ese teorema? Que si yo divido cualquier número real entre 1, el resultado va a ser el número real A, ¿ok? La tercera se llama la igualdad de fracciones. Y dice, si B y D, esos dos números reales B y D, estamos cogiendo A, B, C y D, ¿verdad? No son iguales a 0, son números reales que no sean iguales a 0, entonces estas dos fracciones, A sobre B, y por eso es que se exige que la B no sea 0, porque voy a estar dividiendo entre B, y no se puede dividir entre 0 porque el recíproco de 0 no existe, ¿verdad? Esta fracción A entre B será igual a esta fracción C entre D, y de ahí también el por qué la D tampoco puede ser 0, porque estamos dividiendo entre D, y dividir entre D es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 0, si es que la D vale 0, y el recíproco de 0 no existe. Pues eso ocurre solamente si la multiplicación de el numerador de la primera fracción, que es A, vamos a poner aquí más claro, A, por el denominador de la segunda fracción, que es B, me da lo mismo que la multiplicación del denominador de la primera fracción, que es B, por el numerador de la segunda fracción, que es C, ¿ok? Bien. Y la cuarta y última propiedad que tenemos aquí sobre la división dice el principio fundamental de fracciones, que se abrevia PFF cuando vamos a hacer referencia a él, ¿ok? Cuando yo tenga que justificar algo, algún paso, o aplicar este teorema, se va a llamar, vamos a decir, por el PFF, quiere decir por el principio fundamental de fracciones. Y dice así, si B y K no son números reales, vamos a empezar cogiendo primeramente un número nuevo. Dice que cogí A, B, C, D, 4 números reales. Pero primeramente vamos a coger un nuevo número real, que es el K. Sea K otro número real, ¿verdad? Si el número B, que dijimos que es un número real, mírenlo por aquí, B es un número real, ¿verdad? Y el número K no son 0, entonces esta fracción A entre B va a ser igual a esta fracción K por A sobre K por B, y va a ser igual a esta fracción también A por K sobre B por K, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo este teorema? Que es muy, muy, muy importante. Que si usted tiene una fracción común y yo multiplico su numerador y su denominador por cierta cantidad K que no sea 0, ¿verdad? No importa el orden en que lo hagamos, porque la multiplicación, recuerde que es conmutativa, la fracción que me resulte va a ser igual a la fracción original, ¿ok? Bueno, pues eso es lo que dicen esas 4 propiedades que estamos estudiando en particular sobre la división y las fracciones comunes, y la demostración de algunas de ellas la vamos a ver ya prontito en la segunda parte de esta lección, donde espero ya verlos pronto. Hasta entonces.